Pues tengo en casa un libro que se llama En contacto con los dioses, In Contact with God, que es una recopilación de entrevistas que hizo María Delgado y Paul Heritage en 1996, más o menos. Es un libro que me gusta mucho consultar porque son entrevistas. Está Jorge Labelli, está Robert Lepage, está Robert Wilson, Peter Brook, está Giorgio Strehler. En fin, es como todos los grandes directores que en los años 90 se fueron juntando, fueron pasando por Manchester y allí les hicieron entrevistas en profundidad, ¿no? Yo me pensaba que el libro se llamaba In Contact with God y luego el subtítulo era Los directores hablan de teatro. Yo me pensaba que era por los directores que estaban en contacto con Dios, lo que se llama la vanidad, ¿no? Pero no, es por una frase de Robert Lepage que dice que el arte del teatro lo que hace es poner al público en contacto con los dioses. Y dice, signifique eso lo que signifique, ¿no? Bueno, mira, os dejo el ISBN 07 190 47633. 07 190 47633. Y es que he mirado en Iberlibro y quedan ejemplares y os lo recomiendo mucho. Entonces, dentro de esas entrevistas hay una Strehler preciosa y Strehler le preguntan por sus maestros y habla de Brecht. Entonces he traducido la parte esta en la que habla de Brecht. Y dice Strehler: Brecht ha sido mi último gran maestro en el arte y en la vida. Resolvió por mí el dilema al que me encontraba confrontado en aquella época. Si tenemos que dar todo al teatro, si el teatro es un lugar misterioso, sagrado, inviolable, entonces, ¿dónde está el ser humano en todo esto? El ser humano con sus ideas, sus contradicciones, sus creencias, ¿son todas esas cosas algo opuesto al teatro? Brecht nos enseñó a todos nosotros que solo viviendo como seres humanos, con nuestras propias particularidades, nuestros propios pensamientos, podemos encarar la tarea del teatro. Cuanto más asumas tu rol como miembro de la sociedad, cuanto más ocupes tu lugar al lado de otras personas, cuanto más participes en la historia, en el lugar que sea, entonces más descubrirás sobre los personajes que tienes que interpretar. Porque un personaje no es una abstracción inmutable, es una realidad cambiante, aunque fundamentalmente se mantenga siendo una. Tenemos que ver el teatro como un lugar de mutabilidad, de realidad dialéctica, y hay que tener el coraje de ser una cosa y no todas las cosas, de expresar una posibilidad contenida en un personaje y en el texto y no todas las posibilidades. Brecht me enseñó la duda, la esencia fundamental de la dialéctica. Vivir de manera dialéctica con uno mismo y con el mundo es difícil, pero para mí es esencial. La dialéctica no significa que creas que todo siempre es contradicción y que es imposible tener tus propias ideas y luchar por ellas, ya sea en la vida o en el arte. Lo que significa es que siempre tienes la posibilidad de cambiar tus ideas, de que no estás destinado de por vida a tener una ideología y que también puedes buscar la verdad en los opuestos. Para aquellos de nosotros que éramos sus estudiantes, la imagen de Brecht como un estalinista y un retórico del marxismo autoritario nos pareció siempre un error grotesco. Brecht era un socialista libertario. Pertenecía a la gran corriente minoritaria del socialismo real, el de Rosa Luxemburgo, Korsch y muchos otros. Detestaba el realismo socialista de Zdanov. Luchaba por un teatro de la razón, y esto es lo que más me gusta, luchaba por un teatro de la razón que no excluyera las emociones. Para él el pensamiento crítico no podía ser privado de su dimensión irracional, de su dimensión poética. Un teatro de la razón debía ser capaz de emocionar a la gente mucho más que un teatro hecho solo de emociones. Esto es una preciosidad para mí porque mete el elemento irracional junto al racional. O dicho de otra manera, todo lo que tiene que ver con la fantasía, con los sueños, con la locura, forma parte también de la razón y la razón puede
y debe servirse de todo eso para estructurar una nueva realidad, ¿no? Y a partir de ahí pues he tomado algunas notas. Después de leer esto he apuntado estructuras de pensamiento, mapas mentales de una sociedad, el personaje como metáfora de una estructura de pensamiento que se enfrenta a otras estructuras que representan otros personajes, todo lo que hay de prejuicio y de fantasía en la estructura de pensamiento, el doble valor de la fantasía como ocultadora de la realidad y de la fantasía que, consciente de la realidad, es capaz de dar forma imaginada a otra posibilidad de realidad. La misión del teatro de desvelar las paradojas y contradicciones de la realidad. Tenemos el prejuicio de que la realidad es coherente y de que se conforma siguiendo una lógica conocida. Al contar aquellas partes de la realidad construidas de las maneras más increíbles, el teatro nos hace conscientes de las grandes contradicciones que sostienen las relaciones humanas. El teatro de Brecht es una gran fiesta teatral donde no falta el humor, la aventura, el suspense, los personajes extremos, el juego, la ingenuidad, todo menos la aridez. Y todo eso lo logra sin perder de vista, o mejor dicho, narrando el gran esfuerzo del ser humano por acercarse a la verdad, desentrañando con todas las herramientas a su alcance las contradicciones que la forman. Y la herramienta principal es la razón, claro. Creo que no hay nada más emocionante que ver a los personajes intentando resolver las paradojas que los hacen vivir de una manera y no de otra. Es emocionante ver a los personajes enfrentándose a sus propios principios, haciéndose conscientes de los mapas mentales que los han llevado a un determinado lugar, luchando contra los personajes incapaces de liberarse de las fantasías que los tienen encerrados en un surco del que no pueden salir. Este gran esfuerzo de la razón lo impulsan las emociones. Por eso el humor ayuda a despegarse de una visión inmutable de la realidad. La comedia es el resultado de hacer saltar las piezas por los aires y de ver que es posible otra colocación. Brecht sacó al teatro de sus convenciones más aburridas y sobre todo de aquello que, entre comillas, se podía o no se podía hacer. Lanzó o devolvió al teatro al lugar del juego. Todo lo que hacemos hoy en un escenario, mezclando lenguajes, usando la imagen, el sonido, el uso que damos a la escenografía, los infinitos estilos de interpretación que usamos, se lo debemos a Brecht. No porque él lo inventara, sino porque él se dio el permiso a sí mismo de usar para el teatro todo aquello que su imaginación y sus medios materiales le permitían usar para intentar racionalizar los comportamientos del ser humano. Brecht le dio al teatro, o le devolvió, la fuerza de la fantasía al servicio de la razón. Todo eso es esencial para mi trabajo y para mi vida. La puesta en escena la veo como la narración de una historia que desvela partes de la realidad que damos, y aquí ya, puntos suspensivos, ya no he seguido, no he podido seguir, así que espero seguir en otro momento con este pensamiento que me encanta. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya servido un poquito de inspiración. Gracias.